juventud colombiana y latinoamericana, mis queridos pan de choclos, hermosa mañana por Dios, y la divina providencia nos otorga unos tantos y otros más. Damos inicio a la 7ª edición de nuestro programa, hablando directamente de lo que es, de cómo estructuramos nosotros los contenidos. Observamos entonces que damos inicio a la presentación del enunciado. Hablamos de ortografía, que es el tema de hoy, ortografía y semántica, haciendo relevancia de la importancia que tienen precisamente en la manera como nosotros nos expresamos o la manera como nosotros nos escribimos. No olvidemos que de la manera como nos expresemos y de la manera como escribamos se determina nuestro grado de cultura. Ahora bien, vemos que tenemos que cuando realizamos nuestro programa hay una parte casi al final de en el que hablamos de reflexión. Esa reflexión es literal, es al pie de la letra, porque son temas escogidos de hombres y mujeres literatos o filósofos que han dejado un gran legado para que nosotros lo podamos aprender, lo podamos poner en práctica. Ese es el caso de muchos escritores como Juan Jacobo Rousseau, Nicolás Maquiavelo o Emmanuel Kant, bueno, y un sinnúmero más de escritores que nos han dejado sus enseñanzas. Ahora bien, como estamos hablando de estructuración, quiero comentarles que en el programa que a continuación se da digital, vamos a hablar de literatura y de sus construcciones, de la literatura griega, romana, medieval, edad media, edad contemporánea, donde haremos una reseña de los autores, sus obras y la manera como estos la han construido, cómo la construyeron y que han sido trascendentales en la literatura y para nuestro aprendizaje a través del tiempo, a nivel del bachillerato y a nivel universitario. Ahora bien, vamos a iniciar con la ortografía, que es el tema que hemos venido desarrollando. Hay un texto escrito en 1957 denominado El Testamento de Don Facundo. Tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque ahora de manera digital voy a hacer la lectura, ustedes apreciarán lo que es la intensidad, lo que es la vocalización y la manera como aplicamos esos signos ortográficos dentro del escrito. Al leer el testamento de don Facundo, el juez informó: supongo que ya ustedes tendrán el caso resuelto, según la forma que cada uno de ustedes lo interprete. Pongan mucha atención porque voy a leerlo de la misma manera que lo redactó el difunto. Dice así: dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi suegra, tampoco se pagará la cuenta del sastre, nunca de ningún modo, para los mendigos, todo lo dicho en mi deseo, yo Facundo Fonseca. Está sin ninguna puntuación. Ahora analicemos cómo lo interpretó cada uno de los participantes. La suegra fue la primera en responder y se expresó de la siguiente manera: es verdad que el testamento de mi yerno carece de signos de puntuación, pero conociendo bien a este hijo mío, yo estoy segura de que esta fue su voluntad. Después de hacer la puntuación conveniente, lo lee. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi suegra? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho en mi deseo, yo, Facundo Fonseca. El sobrino refutó con las siguientes palabras: señor juez, la suegra del difunto está equivocada. Yo no creo que mi tío, que en paz descanse, haya querido favorecerla. Su intención fue otra, como quiero demostrarlo con mi puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino, no a mi suegra. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho en mi deseo, yo, Facundo Fonseca. El sastre también opinó:
Quiero demostrarle a ustedes, con permiso del honorable juez, cuál es la verdadera puntuación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi suegra? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho en mi deseo, yo, Facundo Fonseca. Un mendigo que estaba presente dijo: usted, como buen sastre, ha hecho una buena interpretación a la medida de sus intereses, pero está muy equivocado. La verdadera puntuación es la siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi suegra? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? Nunca, de ningún modo. Para los mendigos, todo. Lo dicho es mi deseo, yo, Facundo Fonseca. El juez concluyó: pues, señores, yo creo que el señor Facundo Fonseca, aunque carecía de instrucción, como lo demuestra este Galamatías, conocía al dedillo a sus semejantes. Él no supo puntuar su testamento, pero lo que en realidad quiso decir fue lo siguiente: ¿dejo mis bienes a mi sobrino? No. ¿A mi suegra? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los mendigos. Todo lo dicho en mi deseo, yo, Facundo Fonseca. El sastre, la suegra, el sobrino, el mendigo preguntaron: ¿entonces el señor Fonseca no dejó herederos y la fortuna pasará a manos del Estado? A lo que el juez respondió: así lo es, en efecto, y visto y considerando que esta última interpretación se aviene más que ninguna otra al espíritu de las leyes, declaro terminado el juicio y en consecuencia hago entrega de la herencia al Estado. Continuamos entonces en la relación gramatical entre la definición de diferencias entre un enunciado y la oración. Relación de características particulares entre un enunciado y una oración. El enunciado se refiere al contenido de una idea y de acuerdo a la intención del hablante adopta la forma de afirmación, interrogación, mandato o ruego. Las características son 4. Entonación independiente. Enunciado en pausa, ejemplo: yo creo que, con sus puntos suspensivos cuando es escrito. Cuando es hablado, sencillamente se guarda silencio o se deja una pausa. Si es oral, brinda una pausa larga. Si es escrita, se expresa al final del enunciado con un punto o cierre de interrogación o exclamación. Analicemos las siguientes secuencias de enunciados. Enunciados donde no aplica verdadero o falso. Ejemplo: la A, rosas rojas a ti. He traído esta noche. Esa es una expresión, es un enunciado emotivo y expresivo. La B, y los frutos de mi tierra que he logrado sembrar. Esa es una expresión, un enunciado poético y expresivo. La C, soldado, vuelva a trapear el patio. ¿Para qué? Si está limpio. Pues lo trapea 2 veces, imperativo, directo. Enunciados diferentes que contienen la misma proposición. O sea que el orden sintáctico, el orden de las palabras, sintáctico y morfológico se cambia, pero su contenido es el mismo. No todos los convocados asistieron. B, algunos convocados no asistieron. El segundo ejemplo: A, ningún atleta profesional está anémico. B, ningún anémico es atleta profesional. Ahora miremos la estructura de la oración para establecer las dos diferencias. Tenemos un sintagma nominal y sintagma verbal. No debemos de olvidarlos que el sintagma es la unidad mínima de función tanto del sujeto como del predicado. Cumple también la función de núcleo. Y miremos, el éxito de la comunicación de su pensamiento dependerá de la mejor o peor aplicación de dichas reglas, hasta el punto que si rompe el código, puede suceder que el destinatario del mensaje no lo entienda. Un texto entendido como una unidad de comunicación oral o escrita se puede descomponer en unidades menores. De estas unidades analizables gramaticalmente,
La oración es la mayor y está constituida por sujeto y predicado. Ejemplo, los varones de una sociedad gastronómica vasca, sujeto, quien realiza la acción, celebra una comida en San Sebastián, predicado, acción realizada por el sujeto. Es una oración simple porque consta de un solo predicado verbal. Ahora miremos las modalidades oracionales. En la comunicación se transmite sobre una realidad objetiva, como en la oración. Hoy ganó Colombia el partido. O se añaden otras informaciones que expresan la intención del emisor. Los indicadores de modalidad pueden ser fonológicos, cuando es la entonación oral, expresando el tipo de modalidad en la lengua escrita. Los signos de puntuación, diferenciando las oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. El léxico, cuando se expresa la modalidad a través de adverbios, modales u otras expresiones. Ejemplo, sí, efectivamente, por supuesto, sin duda, afortunadamente, etc. Siempre que afecten a todo el enunciado y no sean meros complementos circunstanciales del sintagma verbal. Ejemplo, ojalá os vaya todo bien, que te diviertas. Francamente, no me interesa asistir a la reunión. Por último, miremos las diferentes clases de oraciones: enunciativas, interrogativas, imperativas, exhortativas, optativas, desiderativas, dubitativas, de probabilidad, valorativas, exclamativas. Esta gran gama de clases de oraciones son las que enriquecen el léxico para una estructuración argumental. Continuamos entonces haciendo, para el final de nuestro programa Hormiguero Literario, el tema relacionado con la poesía épica y lírica, la manera como fue construida. Iremos por partes. Analizamos primero la parte de la poesía épica y lírica. Hablamos y mencionamos a los autores y sus obras y la forma como este fue construido. Observamos que en esto de la poesía épica inicialmente aparece Homero con la epopeya, la Ilíada, de 15.693 versos, la Odisea, 11.600 versos, dividido en 24 cantos. Esopo, a él se le atribuyen las fábulas. A, los protagonistas son animales. B, en enseñanzas y moralejas. Píndaro, lírico, temas sociales, personales y morales. Su construcción, rico en metáforas, en las odas celebra el triunfo de atletas. Luego nos encontramos el teatro, la tragedia y la comedia. Los personajes, los escritores, Esquilo, creador de la tragedia. Obras teatrales en honor a Dionisio. Esto se realizó en el siglo VI y V a.C. Sus obras destacadas fueron 7 contra Tebas, Prometeo encadenado, obras cuestionadas en su autoría. Luego viene Sófocles, relación hombre y dioses y sus personajes de esta obra: Ayas, Antígona, Edipo Rey y Electra. Aparece Eurípides, Aristófanes lucha entre los humanos y dioses, y la obra de Eurípides está centrada en los problemas humanos. Ahora nos vamos a la prosa. Ya sabemos que lírica son todas las formas poéticas en verso, con rima, con ritmo, con cadencia, pero luego viene la prosa, que es una lectura natural, una conversación natural. Y estas fueron las mejores historias de la prosa griega. Heródoto, Poder de la Historia, 480-425. El tono de su narración no se limita a acompañamientos bélicos, sino a la idiosincrasia de los pueblos. De esa manera fue construido. Tucídides, 460-395 a.C. Su obra, Historia de la Guerra del Peloponeso. Narración con estricta clarividencia y rigor filosófico.
Luego viene Jenofonte, 430 al 354 a.C. Su obra, Análisis y la retirada de Babilonia hasta Grecia con 10.000 hombres. Viene la literatura helenística, corresponde a la literatura griega. Se hizo extensiva empalmando con la romana, la clásica y la imperial. Los personajes, los escritores, Teócrito, Menandro, crearon sus obras bucólicas, vida campestre y romanos como protagonistas. Luego Luciano con sus satíricos como Diálogo de los Muertos. Ejemplo, Polibio, 200 al 120 a.C., fenómeno de hegemonía romana en el Mediterráneo, causa y efecto. La constitución romana en el Mediterráneo determina la grandeza de Roma. Plutarco, este otro gran escritor, 250 a 125, su obra, Vidas paralelas, grandezas espirituales, enseñanzas holísticas y morales. Luego viene Roma, que también divide las épocas enlazando la helenística, la clásica y la imperial. Vamos con la lírica, o sea, la poesía. Siglo I a.C., núcleo del clasicismo lírico latino. Los tres grandes, Virgilio, Horacio y Ovidio. Virgilio, 70 al 17, obras bucólicas y las geórgicas. Pastores que practican y aman por la naturaleza. La Eneida, epopeya que canta el amor a la patria, y religiosa exaltando la grandeza de Roma. Su estilo de estructuración, conciliación de argumentos contrarios. Orden de diversidad, de diferentes temas, de diferentes conceptos incluidos dentro de la obra. B, culturas de expresión refinada y apariencia natural. C, perfección formal lograda a base de restricción y renuncia. Luego nos aparece hoy ese otro grande escritor, Horacio, con criterios métricos y 4 géneros: los épodos, sátiras, odas y epístolas. Los épodos y las odas, último verso de una estrofa, tercera parte de un canto lírico. Y también habla de la vida campestre del campesino. Finalmente nos aparece en esta parte del estilo de su estructuración Ovidio, este gran escritor con su creación de elegías, género lírico, lamento a los muertos y otra desgracia, la metamorfosis, leyendas griegas y romanización del helenismo que conduce al lector desde el caos a la apoteosis. Luego viene la prosa romana. Regresamos nuevamente a la prosa. De la lírica nos vamos a la prosa. La prosa latina histórica. Julio César, 104-44 a.C. Este hombre, este emperador, usó la tercera persona para referirse a sí mismo. Sus obras: Guerra de las Galias, Guerra Civil, narración de guerras contra Pompeya, de Salustio, configuración de Catilina, su estructuración, empleo del lenguaje histórico dando vida a los personajes. Hablando del empleo del lenguaje histórico, hablamos de su dialéctica, de su idiosincrasia, de su manera vulgar de expresión, de las expresiones que empleaban en aquella época, como sucede en todas las generaciones. Ahora, Tito Livio, 60 a.C. al 17 después de Cristo, su obra principal, Los Anales y Decadencia de Roma. Su estructuración, la redacción patriótica carente de espíritu crítico. Modifica la temática de sus argumentaciones para evitar, como patriota, el descalabro y la decadencia de Roma, y se complace en un optimismo patriótico que presume lo que no se ajusta a su ideal. Luego vienen los tratadistas y narradores históricos. Cicerón, un gran orador del 106 al 43 a.C., orador, escritor y político. Su estructuración, variedad de tonos discursivos,
escritos en forma de diálogo, arte de la oratoria y sus epístolas, cartas formales. Y ahora viene nada más ni menos que Séneca, ese gran moralista y continuador filosófico estoico, porque fue el fundador y uno de los máximos representantes del estoicismo. Sus tratados se refieren a la formación ética mediante las virtudes. Hemos de recordar que él hacía énfasis y su estoicismo se basaba precisamente en la sabiduría y en las virtudes. Su estructuración, sus tratados se refieren a la formación ética mediante las virtudes. Sus obras, de la clemencia, de la constancia del sabio, de la vida feliz, de la brevedad de la vida, de la tranquilidad del alma, del ocioso de la provincia de la cólera y narraciones de tragedias. Luego viene Petronio, narrativos, el satiricón, Quintiliano, retórico y pedagogo, obra, educación del orador, Apuleyo, novela de aventuras. Y por último, tenemos el teatro. Primera manifestación literaria helenística, la comedia desarrollada en manos de Plauto y Terencio, y su estructuración, tramas y enriquecimiento del lenguaje mezclando giros vulgares con neologismos, o sea, nuevas palabras griegas. Esto me trae a colación lo que veremos en la época del barroco, donde Luis de Góngora estructuró todos sus contenidos con neologismos y con arcaísmos, o sea, palabras ya en desuso. O miramos a Francisco de Quevedo, que también estructuró sus escritos, el conceptismo, Luis de Góngora, el culteranismo, y Francisco de Quevedo, el conceptismo, a través de expresiones vulgares, comunes, del común, del pueblo. Entonces, logrando así un juego verbal hilarante y efectivo. Hasta ahí llegamos con esta edición, esta séptima edición de proyección lingüística. El objetivo, repito, de esta disertación es sencillamente el que nosotros al escribir procuramos argumentar, crear nuestras ideas, pero crearlas con lógica, crearlas con las argumentaciones que nos brindan y las herramientas que nos brindan la sintaxis y la morfología, y obviamente la semántica, o sea, la forma que al construirse sea comprensible y sea entendible. Dios los bendice, gracias por su participación, esperamos reencontrarnos en la octava edición.